Bienvenidos de nuevo, muchísimas gracias por acudir a esta cita. Se está aquí muy a gustito y parece que hoy incluso cuando salgamos fuera no nos vamos a achicharrar del todo. Además, teóricamente el Escorial era un sitio fresco. Lo es por la noche, se agradece, sí es cierto. Bueno, comenzamos la segunda jornada de este curso y tengo el verdadero placer de presentar a un gran escritor y a un buen amigo, a Jorge Molins. Ya estuvo aquí hace un par de años y hoy hemos hecho una cosa, esto es un poco abuso de amistad. La mayoría de nosotros hablamos de América, incluso pues hemos viajado y hemos estado en determinados sitios y tal, pero si hay alguien que la conoce, porque Jorge, antes de ser un gran escritor, ha sido muchas cosas y sobre todo ha tenido grandes experiencias vitales, empresariales, en un mundo que es el que queríamos de alguna manera acercar a todos ustedes, ¿no? Son unas jornadas de novela histórica. Él va a hablar de esas raíces hispánicas de California, pero además le hemos pedido y ha aceptado que nos cuente también cómo ha visto él, que ha vivido tanto tiempo allí, y cómo nos ven de alguna manera. Jorge Molins, yo espero que otra vez puedan venir para que hable de algo que a mí me está apasionando. Pues yo posiblemente creo que es en estos momentos el autor, él nació en Barcelona, el autor que más y mejor ha sabido narrar lo que fue la gran peripecia fundamentalmente hispana, pero mediterránea, de la Corona de Aragón. Hay toda una saga de obras suyas que yo les recomiendo muy vivamente. Bueno, está la última, la que en estos momentos está en todas las librerías y muy bien colocada, porque para su fortuna y para la de todos, porque siempre que una novela histórica se vende bien y goza de prestigio, eso nos viene bien a todos los autores. El latido del mar es esta última, y si les digo que narra lo que fue los orígenes de uno de los personajes más trascendentales de esa historia del Mediterráneo y de esa corona, pues creo que les interesará. Apúntesela, Latido del mar. Hay otras que a mí me han gustado particularmente. Siempre he tenido una devoción determinada por la Reina Sola, porque es curioso cómo es un personaje trascendental y que, sin embargo, se había tratado poquísimo. Yo creo que no la había tratado nadie. Jorge suele hacer eso, buscar ahí personajes que tienen una tremenda intensidad, pero que no crean que se han tratado. Y no estoy hablando de por una cuestión de vamos a buscar una mujer porque siendo mujer, no, sino por la trascendencia de ese personaje, más allá que se añadió el elemento, lógicamente, al hándicap de ser mujer. Pero, en fin, tiene una obra muy intensa porque, como les digo, fue un poco un Juan Valera. Empezó, no tanto, está todavía mucho más joven, pero siempre ponemos ese ejemplo de alguien que no había escrito nada y de pronto se descubrió. Pues Jorge se descubrió hace ya bastantes años, lo recuerda vagamente, pero yo bien, cuando coincidimos en una feria del libro en Guadalajara, porque yo soy de allí, yo no sabía muy bien quién era Jorge, sí que había tal, y luego hay un libro que también a mí me gustó mucho, no sé si era el que estabas presentando, Prométeme que serás libre. Así que ya les he dado algunos libros para su colección, este último, El latido del mar, y ahora a ver cómo yo me voy a dedicar a escuchar y a aprender y a intentar aprender algo de la conferencia que él nos va a dar y de esa experiencia vital y personal que él ha tenido. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí y, como siempre, gracias a ustedes y a la Universidad Complutense. Hasta ahora. Bueno, muchas gracias, Chani, gran escritor
y gran amigo. Es un placer estar de nuevo aquí. Y bueno, voy a hablar sobre California, pero voy a empezar contando un poco mi relación con California. En el año 84, la compañía para la que yo trabajaba me mandó a Estados Unidos. Aquello fue una grandísima oportunidad, porque a pesar de que yo tenía mi carrera y tenía un máster en negocios y administración, esta compañía era considerada como una gran universidad por lo que invertía en educación de sus empleados. Bueno, la compañía es Procter & Gamble y le sonará por el Ariel, por Fairy, por Head & Shoulders, por Gillette, por Tampax, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, a mí me mandaron a la central multinacional. Ya llevaba unos años trabajando en la compañía en Cincinnati. Y ahí tenía dos trabajos. Uno era de oficina y otro era de campo. Y el de campo era trabajar con comerciales, viendo pues, desde a grandes clientes hasta supermercados. Cuando hablo de supermercados, en esa época un supermercado americano era como un hipermercado, un hipermercado. Y bien, recorrí parte importante del país con esos comerciales hasta que me asignaron a la División Oeste. Y a partir de ahí, pues también recorrí con distintos comerciales desde Minneapolis a Seattle, desde Phoenix hasta San Diego, toda la zona oeste del país. Bien, y en mi trabajo de oficina, de inmediato, por afinidad, me interesé por lo hispano de Estados Unidos. Entonces, convoqué a los grandes ejecutivos de la división en la que yo estaba, División de Alimentación, a una presentación. Y les dije lo siguiente, dicen, miren, para el año 2000, estamos en el 84, el mayor mercado de Estados Unidos estará en el sur de California, debido a las proyecciones demográficas. Y la minoría mayoritaria, y cuidado, ustedes, los anglos, los blancos, serán una minoría, la minoría mayoritaria será los hispanos. Aquello cayó como un jarro de agua fría, ¿no? Y ustedes, lo que estamos vendiendo en la división de alimentación, son productos básicamente anglos. Aceites vegetales, shortening, que era un tipo de margarina, mantequilla de cacahuete, todo tipo de pasteles que aquí en España ignorábamos y en México también, los brownies, los muffins, todo eso ya conocemos algo hoy en día, pero entonces no. Las cookies, los sweetbreads, que se vendían en paquetes con la mezcla ya preparada para hacer los pasteles, que bueno, los anglos son muy aficionados a los postres, no tanto a cocinar, pero sí a los postres. Y todo tipo de mantequillas para cubrir los pasteles. De los productos que teníamos ahí, el único que conocerán aquí son las patatitas Pringles. Son las únicas que han llegado aquí. Por lo tanto, como los hispanos no conocen ese tipo de alimentación, o se hace algo, o van a ir perdiendo participación de mercado poquito a poco, hasta quedar reducidos a muy poco. Entonces, de repente, uno de los ejecutivos se levantó y dijo, I have the solution. Todo el mundo se quedó mirando. Dijo, deportation. Bueno, como esa solución no fue aplicable, tomaron otras medidas. Y la primera fue nombrarme a mí gerente de distrito para el distrito del sur de California. Mi distrito iba desde la mitad de camino a San Francisco, San Simeón, hasta la frontera mexicana, por un lado, y por el otro, desde el Pacífico hasta Nevada. En realidad, Las Vegas era un territorio mío también. Tenía un equipo de 60 personas con 5 supervisores, entre supervisores y jefes de cuenta, que eran los que visitaban a las grandes centrales. Bien, bueno, y ahí pues ya entré en contacto directo
con lo que es el mundo hispano, tanto profesionalmente como personalmente. Posteriormente, pues escribí 3 novelas cuando ya me destinaron a España. Ahí estuve 2 años. En Cincinnati estuve otros 2 años. Cuando me destinaron a España, pues escribí 3 novelas sobre la experiencia básicamente americana y sobre todo el choque de culturas entre la cultura anglo y la cultura hispana, o latina, como se llama ahí. Mi otro contacto es que uno de mis hijos nació en California y el otro es que una hija mía vive en California, muy cerca, a pocos kilómetros de donde yo vivía en ese tiempo. Bueno, una vez contado eso, vamos a ver de qué vamos a hablar. Voy a hablar de los antecedentes en California, básicamente de la California de hoy en día, que es la California del norte en un principio. Y luego de las exploraciones primeras, de las misiones en Baja, que es donde todo empezó, Baja California. Antes era Baja California y Alta California, ahora los americanos, como lo dominan todo, ellos son América y su California es California. Hablaremos pues del periodo español, del periodo mexicano, luego del periodo americano y finalmente del presente. Y si me da tiempo suficiente contaré una serie de historias acaecidas. Ahí. Bueno, la primera misión fue Nuestra Señora de Loreto en 1697 y esa se fundó en Baja California. Antes, y la fundó el padre Salvatierra en 1697. Antes hubo un intento, 14 años antes, un poco más al sur, en Baja California, en San Bruno. Pero aquello fue mal. Eran condiciones muy duras, aquello es muy desértico, los indios eran hostiles, estuvieron ahí un año, los jesuitas, que fueron los que llevaron a cabo las fundaciones, y se tuvieron que ir. También en la misión de Loreto Conchó, Conchó es como los indígenas le llamaban al área, la misión de Loreto Conchó en un principio se tenía que abastecer desde México, y todo eso lo llevaron a cabo los jesuitas. Bien, ese es el aspecto actual, un sitio histórico de Nuestra Señora de Loreto. Esta está considerada como la madre de las misiones en California, no solo de Baja California, sino de Alta California. Y este es el mapa de las misiones jesuitas, que fundaron 16 misiones y Loreto en concreto. Bien, y aquello duró hasta que los jesuitas fueron expulsados. Estábamos en la época del absolutismo en España, época de Carlos III. El concepto absolutista era que el rey lo era todo. El rey podía imponer las leyes, podía saltarse sus propias leyes, podía imponer los impuestos, no como antes en la época de los Austrias, que regionalmente se negociaban. El rey era quien nombraba a los obispos, o sea que controlaba realmente a la Iglesia. Y los jesuitas eran un verso suelto. Eran un verso suelto porque eran más bien liberales, porque ellos consideraban que el Papa era su jefe y no el rey, y que aparentemente eran más progresistas. Encima llevaban la educación, muchos de ellos, sobre todo las élites criollas en Estados Unidos, fueron considerados un peligro y a partir de la revuelta de Esquilache, aquí en Madrid, se les culpó a ellos. Y se decidió expulsarlos de España y desde luego en Latinoamérica. La expulsión en España, Esquilache fue en 1766, la expulsión en España de ellos fue en 1767 y esa expulsión ocurrió en Baja California
ya en el 68. Bueno, hablemos... bueno, luego fueron sustituidos por los franciscanos. Y los franciscanos fundaron, por el fray Junípero Serra, fundaron 3 misiones más y posteriormente, en 1772, fueron los dominicos los que tomaron todas las misiones de Baja California y los franciscanos fueron enviados a Alta California, a la California actual. ¿Qué se sabía de la California actual en esa época? Pues bueno, estaba basado en 2 exploraciones que ocurrieron desde el mar, eran exploraciones marítimas. En el 1542 tenemos a Juan Rodríguez Cabrillo, que exploró la costa hasta Monterrey. 50 años después fue Sebastián Vizcaíno. Quería ir más al norte, pero solo llegó también a Monterrey debido a tormentas, pero uno de sus capitanes, Martín de Aguilar, llegó hasta lo que hoy en día es Obregón. Y eso es todo lo que se sabía. Nadie había explorado por tierra. Entonces, llegó las instrucciones de la corona, y se las dieron a Gaspar de Portolá, militar, y fray Junípero Serra, fraile. Y la instrucción fue ocupar y fortificar San Diego y Monterrey para Dios y el rey de España. No era para España, es para el rey de España, en la filosofía de la época. Bien, ¿por qué? Pues porque por el norte estaban llegando los rusos, y también estaban llegando los británicos a través de Canadá. Y España consideraba que toda la fachada del Pacífico era española y, por lo tanto, había que establecerse ahí para evitar la invasión de otra gente. Y eso ocurrió 150 años después de la última de las exploraciones. O sea que tanto Gaspar de Portolá como fray Junípero Serra, el único conocimiento que tenían de California era unas cartas marítimas que habían hecho los exploradores anteriores. Bueno, la primera expedición fue el 28 de marzo del 69 y ahí se fundó San Diego, tanto como misión como presidio. El presidio era el fuerte militar. Se fue hacia el norte, en concreto iban 63 hombres solo, continuaron hacia el norte para encontrar Monterrey, pero como iban por tierra no lo encontraron porque por lo visto había una bruma y no vieron la gran bahía de Monterrey y ellos llegaron hasta San Francisco. La segunda expedición fue el año siguiente, el 70, y ahí estaba formada por Portolá, acompañado de Pedro Fages. Este Pedro Fages era su segundo, los 2 catalanes, por cierto, y 12 voluntarios catalanes, más 7 soldados y 5 indios nativos de Baja California. Y llegaron, esta vez sí alcanzaron Monterrey, y esta vez sí fundaron la misión del Carmelo y también la fortificación del presidio de Monterrey, con lo cual cumplieron las órdenes desde que recibían de España. Ya teníamos puesto nuestro pie en California. Vamos a hablar ahora de uno de los grandes protagonistas, fray Junípero Serra. Fray Junípero Serra llegó ya mayor, con amplia experiencia misionera. Cuando llegó tenía unos 55 años y estuvo ahí hasta su muerte, o sea, desde el 69 hasta el 84. Él fundó personalmente 9 misiones de las 21 misiones que se llegaron a fundar en Alta California o California. Era una persona, desde luego, de un gran carácter. Y ahí tenemos el mapa de las misiones que se fundaron con fray Junípero. Vamos a ver si cojo el... Si encuentro el... Ah, es por abajo. ¿Hola? No,
del otro lado. ¿Hola? Bueno, lo haremos a viva voz, ya creo que lo haremos a viva voz. Voy a marcar la primera y la segunda de misión fundada. Ese era el aspecto que tenía una misión recién fundada. Voy a leerlo aquí. Bueno, las misiones en el mapa se pretendía que estuvieran separadas a 4 días andando. Esa era la distancia. Y un día a caballo. La misión de San Carlos Borromeo fue la segunda en ser fundada. Nos cuentan un poco cómo eran. Vamos a ver. Esa era la forma en que se establecían las misiones. En un principio de una forma muy escueta y pobre, si queremos. Entonces, los indios aparecían por ahí por curiosos, se les daba comida, se les daban pequeños regalitos, se pretendía que los indios se quedaran, se instalaran en las proximidades. Entonces, cuando un indio se bautizaba, se le convencía para bautizarse, porque realmente pues una misión podía producir más comida que la que tenían en el monte, pasaba a ser un neófito y estaba sometido a la ley de España y estaba sometido a la ley de los frailes, realmente, a la disciplina de los frailes. Entonces, otras características de las misiones. La idea principal o primera era que cada misión tenía que ser entregada a un clérigo secular al cabo de 10 años y las tierras repartidas con los indígenas. Un clérigo secular era un cura, que no estaba en una orden religiosa, sino, como quien dice, no militar, civil. Y bueno, pero esto no llegó a ocurrir, porque yo creo que eran muy optimistas. Los indios en México o en Perú estaban acostumbrados a la agricultura y estaban acostumbrados a tener unos jefes, a trabajar para otros. Pero los indios de California, por ejemplo los sandieguinos de la zona de San Diego, pues eran cazadores-recolectores que estaban en plena edad de piedra. Entonces adaptarse al sistema de las misiones era francamente difícil. Y aquí tenemos lo que a principios del siglo XIX, 34 años después de la fundación de una misión, nos dice un fraile, Fermín de Lausén. Cuenta, en general los neófitos, son los indios bautizados, aún no tienen suficiente afecto por el cristianismo y la civilización. La mayoría de ellos son excesivamente aficionados a las montañas, la playa y la libertad e independencia bárbaras, por lo que es necesaria alguna demostración de fuerza militar para que no nieguen la fe y la ley que han profesado. Eso ya nos dice algo, que los misioneros imponían una disciplina y era la única forma de tirar adelante una explotación agrícola realmente, ¿no? Y algunas de las misiones llegaron a ser muy ricas. En concreto, esa primera que hemos visto, la primera que se fundó llegó a ser muy rica, ya a finales del periodo español. O sea, a final del periodo español había 21.000 nativos trabajando en misiones españolas, que producían cuero, sebo, lana, textiles, y los productos de cuero se exportaban a Boston, América del Sur y Asia. Cuidadito que era una gran economía ya. Y el comercio era base de esta economía colonial, sobre todo a principios del XIX hasta la independencia mexicana. San Diego, la primera misión fundada, llegó a contar con más de 2.000 indios trabajando, 20.000 ovejas, 10.000 cabezas de ganado, 1.250 caballos, y aparte de toda la agricultura que generaban. Bueno, eso en cuanto a las misiones en un principio. Este es el aspecto que tiene San Carlos Borromeo hoy en día, otro de los lugares
históricos en Estados Unidos, bastante distinto que el primero. Y en San Juan Capistrano, en los restos, están los restos, bueno, San Juan Capistrano está bastante bien conservada, aunque parte de ello está en ruinas, pero ahí aparecen los restos de una fragua catalana. ¿Por qué? Porque en las misiones se enseñaba a los nativos no solo la agricultura, sino los oficios. Se enseñaba desde la herrería hasta la carpintería, la alfarería, etcétera, etcétera. O sea, realmente era una forma de civilizar a los indios, lo que llevaron, y proteger a los indios, lo que hicieron nuestros misioneros ahí. No puedo evitar poner una foto de mi misión favorita, que es San Juan Capistrano. Una foto semejante a las que yo he ido sacando. Se dice que la primavera ya en California, cuando las golondrinas anidan en los vetustos muros de San Juan Capistrano. Está bastante cerca de donde yo vivía. Para continuar con la parte de los frailes, vamos a hablar de Fray Luis Jaime. Es mallorquín, igual que Junípero Serra. Es curioso la cantidad de gente de la antigua Corona de Aragón que se fueron en esa época a América, cuando antes prácticamente no iban. Una de las razones es que con la pérdida de nuestro imperio mediterráneo, el comercio que antes sustentaba esas zonas pues decayó completamente. En concreto, en Mallorca había unos episodios de hambre donde los campesinos iban a pedir a la ciudad y muchos de ellos morían en las calles de la ciudad de hambre. Entonces eso explica también el movimiento tanto de los voluntarios catalanes, que tuvieron una participación muy importante, como de los frailes mallorquines. Bueno, y pongo Lluís Jaume porque se le rinde devoción en Mallorca como Lluís Jaume. Este fraile fue el que se encargó de la primera misión de San Diego y tomó una decisión que fue muy buena para la misión, pero mala para él. Y fue el mover la misión de su primitivo emplazamiento, que estaba al lado del presidio, a otro lugar, por distintas razones, porque las tierras eran más fértiles, porque había más agua, pero sobre todo para evitar que los soldados molestaran a los indios, sobre todo a las indias. Eso era fuente de continuos conflictos entre los militares y los frailes. Pues bien, movió esta misión unos kilómetros más allá. Como he dicho, luego en el futuro se convirtió en la más rica, pero en eso que apareció una banda de 800 indios para atacar la misión. Obviamente llevarse lo que podían, o también porque tenían ciertos resentimientos hacia los misioneros. Y Fray Luis Jaime, que hablaba el dieguino y había traducido el catecismo a la lengua local, al dieguino, con ese afán de cristianizarlos, salió y les dijo: hermanos, Dios os quiere. Y ahí mismo lo asaetaron, 18 flechas, y luego le machacaron la cara con unos garrotes. Bueno, y ese fue el primer mártir de California, y de hecho pasó directamente a la santidad. No necesitó pasar por el proceso porque fue un mártir. ¿Qué dijo Fray Junípero Serra cuando se enteró de eso? Dijo que Dios les bendecía porque California había sido regada por la sangre de un mártir, y a partir de entonces la cristianización de California sería mucho más rápida. Podemos ver la moral de los frailes de la época. Bueno, aquí tenemos una imagen del martirio de Fray Luis Jaime, y esa es una imagen del siglo XVIII ya de esta misión, la que fue la más grande de California, San Diego de Alcalá. Esta fue la madre de las misiones, de California, de Alta California, aunque Loreto fue la madre de todas las misiones en concreto. Pasemos a hablar de Gaspar de Portolà.
Gaspar de Portolà era otro catalán y estuvo ahí solamente el primer gobernador de California. Se está llevando los méritos, pero en mi opinión hizo poquito porque solo estuvo 2 años. Su misión fue echar primero a los jesuitas, y fue ahí con 50 soldados, y asegurarse de embarcarlos hacia España, que no quedara ninguno en Baja California. Hay que ver lo triste que fue el destino de esos jesuitas después de haber luchado como lucharon para crear las misiones, y luego finalmente pasaron a ser exiliados en Italia, donde desde luego pasaron muchos de ellos miseria. Algunos no, si eran brillantes intelectuales encontraron trabajo, pero otros no. Él fue el primer fundador de los presidios. Se fundaron en total 3 presidios. El primero fue San Diego. Como podemos ver, una estructura típica militar española, cuadrado, con las dependencias alrededor de un gran patio central y un edificio central de administración. Este fue fundado en 1769. El Presidio de San Francisco, que fue el segundo, fue fundado... No, perdón, el Presidio de San Francisco fue el tercero. Vamos a ver. Monterrey fue el segundo, claro, lo he dicho antes. Monterrey fue el segundo en la segunda exploración, y San Francisco el tercero en el 76 y Santa Bárbara el cuarto en 1782. En total se fundaron 4 presidios. Se suponía que cada presidio tenía que proteger de 4 a 6 misiones. Como hemos visto, eso al primer mártir no le sirvió de mucho esa protección. Aquí podemos ver en este cuadro el presidio de San Francisco ya en el siglo XVIII, y podemos ver al fondo la estructura cuadrada del presidio, que precisamente presidía la entrada de la bahía de San Francisco. Hoy en día no queda nada de ese presidio. En realidad hay un parque. Los que habéis estado en San Francisco, ahí al lado del Golden Gate, hay un parque que se le llama presidio. Bueno, el siguiente personaje interesante es Pedro Fages. Este también era catalán. Él llegó en el 69 junto a Gaspar de Portolà, ya lo he mencionado antes, era el segundo de a bordo, y ya fue nombrado gobernador cuando Gaspar de Portolà, que se ha llevado los méritos y las estatuas, pero solo estuvo 2 años, se fue, y fue gobernador de 1770 a 1774. Y ahí fue destituido. ¿Por qué fue destituido? Pues que Fray Junípero Serra no estaba de acuerdo con él. Tenían choques los militares con los frailes en directo y cada día. Y entonces, y eso da una idea del carácter de Portolà de Serra, se fue a hablar con el virrey, que estaba en la Ciudad de México, a 2.500 kilómetros al sur, entre andando y a caballo. Se fue a hablar con el virrey. Enfermó por el camino 2 veces, pero él siguió. Y llegó a hablar con el virrey y consiguió que se destituyera a Pérez Fages, y le pidió también que los indios dependieran de los misioneros y no de los militares. Aparentemente lo consiguió. Entonces, también parece que, dado su estado de salud, pudo regresar en barco. Bien, pero este personaje, Pedro Fages, regresó, y regresó también de nuevo como gobernador. En realidad su destitución fue una promoción y lo mandaron en otro lugar de Nueva España. Y este realmente fue el gobernador de más larga trayectoria, porque estuvo 9 años más. Una anécdota referente a Pedro Fages, y tiene que ver con la fuerza militar de California de la época. La más importante, aparte de los voluntarios catalanes, eran los dragones de cuera. ¿Por qué se les llamaban de cuera? Pues porque tenían, para empezar, un escudo, como se puede ver, de piel de bisonte, era cuero. Llevaban una chaqueta, que también era un tipo de armadura, con 7 capas de piel de vaca.
O sea, una flecha india no las podía atravesar. Eso se llaman de cuera. Iban bien armados. Iban a caballo. Se puede ver ahí una pistola en un lado, otra pistola en otro lado. Quizá no se ve muy bien, pero ahí lleva una escopeta. Lleva una espada corta que pinchaba y cortaba, y llevaban una lanza. Y esa era la fuerza de choque española y muy efectivos con la guerra con los indios. La mayor parte debían de ser mestizos o incluso indios, porque las crónicas dicen que algunos de ellos llevaban arcos y flechas. Por lo tanto, eso indica que la población era básicamente mestiza en esa época. Y, bueno, Pedro Fages protagonizó un suceso o una aventura cuando 6 de esos dragones, él estaba en San Diego, se le escaparon. Y se escaparon con 6 indias. Desertaron, se fueron a los montes. Y el otro optimista dijo, voy tras ellos, cuando los otros eran prácticamente indígenas y sabían, bueno, ya tenía pocas esperanzas, pero fue una oportunidad para explorar el interior de California, porque básicamente España estaba en la costa. Bueno, y a él se le deben algunas de las toponimias españolas del interior de California, como puede ser Soledad, como puede ser Agua Dulce. Bien, el siguiente gobernador, el que estuvo entre los 2 periodos de Pedro, fue Felipe de Neve. Felipe de Neve era andaluz, de Bailén. Este fue el que decidió, también conflicto continuo con los misioneros, decidió establecer las primeras ciudades. ¿Por qué? Pues para no depender de las misiones, sino que hubiera una estructura civil que pudiera suministrarlo a los presidios. La primera ciudad que se estableció fue San José, cercana a San Francisco. Y fue establecida en 1777. Y esta casa, adobe Peralta, que es la más vieja que existe en San José, ya de la época española, curiosamente fue construida por un apache, con sus 5 hijos y su mujer, que fue propietario del primer propietario, un tal González, se llama, primer propietario de una casa, lo cual quiere decir que los indios estaban integrados en la sociedad española y podían ser propietarios, podían tener su casa y su forma de vida. Y esa es una característica que no se ha apreciado aún suficiente de lo que hicimos los españoles en América, y en particular yo puedo hablar de California. Bueno, el siguiente pueblo que se estableció fue el pueblo de Los Ángeles, hoy en día la gran metrópoli de Los Ángeles, y fue en 1781. Esta foto es ya del periodo americano, ya a partir de 1850. Pero bueno, fue fundada por 11 familias, entre comillas, españolas. En total 44 personas, o sea, marido, mujer e hijos. ¿Cuántos españoles había ahí? 2. Los demás eran mestizos, incluso había negros, era gente de distinta procedencia. ¿Por qué se les llamaba españoles? Porque eran blancos. O sea, uno de ellos no había nacido en España. El único que había nacido en España, curiosamente, había nacido en Gerona. O sea, que era uno de los voluntarios catalanes que luego encontró mujer y tal. O sea, que era una población totalmente mestiza. Luego, posteriormente, cuando la ciudad creció, empezaron a llegar más españoles de España. Pero en un principio quien estableció todo eran mayoritariamente indios, ya sea mestizos y ya sea indios puros, ¿no? Hablemos de los nativos. Los nativos californios. Pues había unos que eran nativos llamados indios de misión o neófitos, que eran los que estaban bautizados. Vamos a ver, en 1821, que es la época de la independencia de México, había 30.600 indios de misión en California, frente a una población de 210.000 indios. O sea, el 15% eran indios de misión, que sabían agricultura, tenían oficios, habían sido, entre comillas,
civilizados. Durante el periodo español decreció la población india. Decreció la población india, pero no porque los españoles cometieran masacres ni nada por el estilo, sino por las epidemias. En concreto, fue la epidemia de sarampión, que ocurrió ocurrió 2 o 3 veces. La peor fue en 1806 y la población descendió un 33%. Bueno, no todos los indígenas eran, como he dicho antes, de misión. Aquí tenemos al llamado Capitán Jack. Esa es una foto de la época americana. Ese era el líder de la tribu Modoc del norte de California, que estos se enfrentaron a la invasión, sobre todo a la invasión no española, sino a la invasión anglo, que ocurrió ahí cuando una vez hubo la independencia. Y quiero mencionar ya, último episodio de la presencia española, a San Miguel de Nootka. San Miguel de Nootka fue un fuerte que se estableció en la zona, el estrecho de Nootka, que es el estrecho que va entre la isla Victoria y Canadá. O sea, ya en el Canadá actual. Y eso fue porque estaban entrando los rusos, porque estaban entrando los anglos, y España quiso reivindicar el territorio. Y duró, pues eso, 6 años. Ahí se mandó una compañía de voluntarios catalanes, 80 personas, para evitar a los rusos y para evitar a los ingleses. Bueno, fue durante el reinado de Carlos IV, ya Carlos III había fallecido, España no era lo que era, y finalmente nos retiramos para evitar otra guerra con los británicos. Para mí fue lamentable, pero era lo que podíamos hacer en la época, porque en 1821 México se independizó de España, estableció la capital en Monterrey. Y aún así, con el mismo impulso misionero que aún existía, es cuando se estableció la última de las misiones franciscanas en San Francisco Solano, al norte, por encima de San Francisco, que ocurrió en 1823. ¿Qué vino luego? La época de los ranchos. O sea, ya hubo ranchos en la época española, pero los ranchos eran concesiones temporales que daba el rey, generalmente a militares. O sea, como que no se podían heredar, no eran su propiedad, y se establecieron ya los primeros ranchos. Pero luego llegó, en 1834, la secularización de las misiones, y empezó de verdad la época de los ranchos. ¿Qué ocurrió ahí? Que bueno, el gobierno mexicano no echó a los frailes, sino simplemente permitió que los padres mantuvieran solo la iglesia, los cuartos del sacerdote y el jardín del sacerdote. Eso era todo. Y, en teoría, la mitad de las tierras y propiedades de la misión se entregarían a los neófitos, a los indios de misión. Eso fue solo la teoría, porque se transfirieron básicamente los ranchos a militares y amigos, se vendieron, bueno, las propiedades de la misión. Hemos visto lo rico que era, por ejemplo, San Diego. Y lo compraron funcionarios de gobierno, amigos adinerados, por un valor mucho menor que el precio que tenían. Y la mayor parte de los nativos americanos perdieron casi todo. Pero bueno, aún sabían trabajar la tierra y aún sabían ser artesanos. Y pasaron muchos de ellos a trabajar esos ranchos, era la única opción. Pero ya el régimen no era el mismo que los frailes, era casi un régimen de esclavitud. Aún así, para la llegada de los americanos, existían 15.000 neófitos en California que tenían sus propias tierras, neófitos indios, indios y mestizos. Bueno, aquí tenemos la imagen de uno de los ranchos, el rancho Adobes Silvio Pacheco, que se fundó en 1835, ya en la época mexicana. Este Salvio Pacheco era un gran terrateniente que desde luego se benefició del desmantelamiento de las misiones.
Y a partir de ahí, pocos años después, pues nada, llegó la guerra de Estados Unidos contra México, en concreto en 1846. Existía en California una sociedad secreta llamada Black Bear, el oso negro, y de la cual participaban tanto anglos que ya habían entrado durante el periodo mexicano por el norte, en concreto Richard Henry Dana, y californios, como el coronel Mariano Vallejo. Y ellos declararon la independencia de la República de California. Y su bandera fue esta, la del Black Bear. Y ahí quiero mencionar, vamos a ver, WASP. ¿Qué les sugiere la palabra WASP? Es avispa en inglés. Pero es el acrónimo de algo. Es el acrónimo de White Anglo-Saxon Protestant. Y estos es el grupo étnico o cultural que ha dominado y continúa dominando Estados Unidos, tanto económicamente como culturalmente. Vamos, Shakespeare es Dios. Y nuestro querido Cervantes prácticamente desconocido. Entonces, bueno, continúan siendo dominantes y dominarán durante mucho tiempo. Yo en mi equipo, el grupo directivo, que está formado por 5 personas, 4 de ellas eran mujeres jóvenes universitarias, que era el momento en que la compañía estaba empujando a las mujeres para que tomaran puestos ejecutivos, para que llenaran los cuadros con la presencia femenina, y también, o sea, en realidad, minorías. 4 de ellas lo eran. Y otro era un veterano de colmillo retorcido. No solo era WASP, que lo de WASP, vamos, no es negativo en un principio, sino que era racista y era machista. Entonces esperó el hombre, las chicas están muy bien, vamos, esperó el hombre que tuviéramos una comida de dirección, y me soltó lo siguiente, porque él presumía de tener, aparte del trabajo que hacía, un rancho con aguacates, donde contrataba mexicanos, básicamente ilegales. Y hablando, de repente me soltó, dijo, bueno, la culpa de eso, refiriéndose a los mexicanos, la tenéis los españoles. Yo digo, ¿y eso? Dice, porque os tirabais a las indias. Eso delante de las chicas. Yo no me pude morder la lengua, le dije, mira, vosotros hacíais lo mismo, solo que luego las matabais. Y a una de las chicas soltó una exclamación de horror. Pero fue así, Y vamos a hablar de las fechas relevantes de California como Estado. En el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México renunció a prácticamente la mitad de su territorio. Le hicieron renunciar. Y en 1848 empezó la fiebre del oro, con lo cual llegó cantidad de gente angloamericana al norte de California. Y ahí empezaron las guerras indias. El jefe indio que hemos visto luchó para defender su territorio frente a los mineros, y vamos, a los indios eran prácticamente esclavizados y asesinados. En 1850 California pasa a ser el 31 estado de la Unión. ¿Cuáles eran las leyes? ¿Cómo cambiaron las leyes cuando la llegada de la República de California? Pues para empezar, se prohibió el matrimonio entre personas de distinta raza. O sea, todo el mestizaje base de la colonización española quedaba destruido. O sea, la gente no se podía casar si eran de distintas razas. La ciudadanía californiana solo se podía dar, o sea, solo eran ciudadanos las personas blancas y libres. Lo cual quiere decir que también había personas blancas esclavas. ¿Qué quería decir eso? Que los 15.000 indios neófitos que mantenían sus propiedades las perdieron. Y a partir de ahí empezó realmente
un verdadero genocidio lo que ocurrió. En el año 1865 ocurrió la Guerra de Secesión. California estaba a medias entre un lado y otro, porque había mucho esclavista en California. Luego, en el 70, llegó el ferrocarril transcontinental, con lo cual el flujo de inmigración desde el este fue mucho, mucho mayor, inmigración anglo. En el 70 se inició la industrialización de California, más inmigración. Y luego llegó la Gran Depresión en el 29, que duró 10 años. Durante esa Gran Depresión, como se pasaba hambre, se expulsaron de California, que habían entrado desde México o estaban ahí desde antes, 2 millones de mexicanos. Más de la mitad habían nacido en California. Otro episodio de racismo. Y quizá el último, así más relevante, fue durante la Segunda Guerra Mundial, los llamados Zoot Riots, ocurrieron en California. ¿Quiénes eran los Zoots, los trajes Zoot? Pues quizá os sonará Jim Carrey en La Máscara, en la película de La Máscara, cuando se convierte en la máscara, que lleva un traje ancho. Este es un traje Zoot. Y lo mismo en Blade Runner, James Olmos, el que hace de policía, también iba vestido de pachuco. Pachuco eran los Zoots mexicanos o latinos de ahí. Y este es el aspecto que tienen los trajes Zoot. Y eso fue tomado como excusa. Estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Y los Zoot, que en realidad los pachucos en California, que eso fue adoptado por los hispanos en California, vestían, los que iban a la moda, vestían esos trajes anchos. Entonces se les acusó de falta de patriotismo, de traidores, porque gastaban demasiada tela. Y los marineros de San Diego fueron incentivados a cometer todo tipo de tropelías en los barrios latinos contra cualquiera que vieran de Zoot o por cualquier otra excusa. Entraron a la carga en todos los barrios latinos en Los Ángeles, San Diego, etc. Este fue, desde luego, obviamente hay más episodios de racismo, ¿no? Pero esos fueron más destacables. Hablemos ahora de la población de California. En 1850 había 100.000 habitantes, obviamente todos ellos blancos. Llegamos al 2020 y hay 40 millones. Y aquí ya no son, ya cuentan, el Instituto Estadístico de Estados Unidos cuenta lo que eres tú según declaras. Si te declaras hispano, eres hispano. O sea, no se meten ni te dicen tú eres negro, tú eres blanco, tú eres latino. Eres tú quien te declaras, ¿no? Y vamos a ver cuánta gente se declara latino, ahí es la expresión que usan, o hispano. Pues hoy en día en California, ya no el sur de California, como yo dije, para el año 2000, pero en California en global, 39% son latinos, solo el 34% blancos. Y si nos fijamos, al final los indios solo queda un 1%, luego de las distintas masacres. Hay también multirraciales, es conforme tú te declaras. Pues bien, hablando de las raíces hispánicas de California, voy a comentar nuestra huella hoy. Nuestra huella hoy, el recuerdo de lo español, como hemos visto, grandes sitios históricos. Las misiones, los presidios que quedan, de hecho San Francisco ha desaparecido, los restos de las ciudades, donde son lugares turísticos con tiendas, etcétera, que son aprovechados comercialmente, también las misiones, y los ranchos, aunque los ranchos ya no son de época española, pero bueno, todo ese patrimonio monumental se conserva y cada vez es más valorado. ¿Qué más? Bueno, una historia. Cuando yo estaba en Los Ángeles se cayó un avión en Cerritos, yo lo vi por televisión y tal, y en eso que salgo a trabajar con un comercial y vamos a la zona de Cerritos. Llegamos a Cerritos y veo un cartel que pone Cerritos.
Bueno, lo mismo que me hacía mucha gracia cuando llegaba de San Francisco a Los Ángeles y el avión continuaba a Amarillo. Amarillo. Bueno, la otra presencia nuestra son las toponimias que existen en California, que recuerdan su pasado español. Y la siguiente es la lengua. Yo insistí, quería conocer el comercio hispano de Los Ángeles, le insistí a mi equipo. Dicen, bueno, pues mira, vamos a ver al presidente de la Mexican American Grocers Association, el presidente de los comerciantes mexicano-americanos. Tiene un supermercado que se llama La Quebradita. La Quebradita, venga, vamos a ver La Quebradita, ¿no? Llegamos ahí y establecemos una conversación en inglés. Y el hombre iba soltando, porque tú sabes, porque no sé qué, iba soltando cosas en español. Yo digo, pues nada, le cambio el español. Sorpresa. No sabía hablar español. El 33% de los que se declaran hispanos o latinos ha perdido la lengua. Y peor aún, otra anécdota, yendo de Nashville a Los Ángeles en avión. A mi lado se sentó un señor que a mí me resultaba familiar, por el color de piel y tal. Digo, este parece de los míos. Pero a la hora de pedir la comida, él pide el menú kosher. El kosher es la comida que sigue unas reglas estrictas judías y está bendecido por un rabino. Y yo quise entablar conversación. Perdón. Entablé la conversación y le pregunté, ¿es usted judío? No, era como yo sospechaba, latino, se llamaba García. Le digo, vamos a ver, señor García, ¿por qué pide usted comida kosher? Dice, es que es más sana. No, vamos a ver, se quería hacer pasar por judío. Le daba vergüenza ser latino. Y esa es otra de las cosas que debiéramos de poder, de alguna forma, cambiar. Por el contrario, yo estaba muy interesado en ver al presidente de una de las mayores cadenas de supermercados en California, Vons. Y se llamaba Bill Davila. Bill Davila. Y voy a ver a Bill Davila, al presidente, y resulta que en su despacho tenía un cartelito que ponía Guillermo de Ávila. Y ese sí se mostraba, era blanco, se mostraba claramente de raíces hispanas. Es más, se le ocurrió poner una cadena de hipermercados dirigido al mercado hispano, lo que las tiendas más pequeñas no eran capaces de hacer. Y le llamó Tianguis. No sonará aquí lo de Tianguis, pero en Latinoamérica sí suena Tianguis. Tianguis es la palabra azteca para mercadillo. Hubieras podido poner mercado, mercadillo, pero no, puso Tianguis. Curiosamente, tenía como un escaparate y una fábrica de tortillas. Y ahí se podía ver cómo se iban fabricando las tortillas de maíz de los mexicanos. Y curiosamente, mexicanos pasaban la frontera para comprar tortillas en Estados Unidos porque estaban convencidos de que eran mejores. Bueno, eso habla un poco también de esa inferioridad que puede sentir hoy en día el hispano y que hay que cambiarlo. Hoy en día, en toda la población de Estados Unidos, ya no hablo de California, 19% son latinos, contra un 16% de negros. ¿Quién vemos en las películas? ¿Vemos los latinos o vemos a los negros? Hay que tratar de dar una conciencia y un orgullo de lo que se ha hecho, y de lo que España ha hecho. Y creo que ahí tenemos una gran oportunidad. Tenemos una gran oportunidad porque la lengua une. Y lo digo por mis amigos, los que tenía yo en California. Muchos de ellos eran de agencias de publicidad hispanas, pero éramos pues desde Argentina a México, a Perú, bueno, distintos lugares. Y
Era como si fueras de la provincia al lado en España, realmente. Bueno, claro que teníamos un nivel cultural semejante, ¿no? Pero bueno, hay un personaje interesante llamado Alfonso Borrego, que es bisnieto por parte de madre de Jerónimo, el último jefe indio apache que resistió tanto a norteamericanos como a mexicanos. Y este señor da conferencias diciendo, vamos a ver, reivindicando el legado hispano. Dice, ¿dónde quedan los indios hoy en día en Estados Unidos? Pues básicamente donde estuvieron los españoles. Y como hemos podido ver, las misiones protegieron a los indios. Se les trató de integrar dentro de nuestra sociedad. No se les exterminó. O sea, fue una colonización integrando, no depredadora, exterminando. Finalmente, de nuevo, la lengua es importante. Creo que el Instituto Cervantes tiene mucho trabajo que hacer. Pero bueno, para este señor, en concreto, yo creo que su cultura y su argumentación debieran de apoyarse con conferencias en todos Estados Unidos. Ha dado conferencias en España, pero hay empresas españolas tipo Zara u otras que son potentes y que de la reivindicación de lo español se puede generar, desde luego, mucho negocio. Y eso nos beneficiaría a todos. Y cambiar esa imagen que se quiere dar de nuestra presencia en Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que de eso se hablará, ¿verdad? Que se hablará. Bueno, el otro es Instituto Cervantes. Hay que convencer a la gente de que, bueno, español es la segunda lengua que se habla en casa después del chino mandarín. Casi 500 millones, y hay 75 más que lo tienen como segunda lengua. Hay que evitar que los hispanos pierdan la lengua, porque continúan inmigrando, continúan llegando. Hay que crear un cierto orgullo, como tienen hoy en día la población negra. Y Instituto Cervantes tiene, desde luego, un gran papel. Bueno, en California abrieron el año pasado, en diciembre. A mí me sabe mal porque están por todo el mundo, pero California abrieron solo en diciembre. Yo creo que ahí también Instituto Cervantes tiene una gran oportunidad y todos la tenemos. Bueno, creo que me estoy alargando demasiado. Muchas gracias por vuestra atención. Lo que sí les ruego es que sean breves y concisos en las preguntas. Hola, pues me ha parecido súper interesante. Además me ha hecho pensar muchas cosas que no había reflexionado sobre ellas, yo creo por desconocimiento o porque no había escuchado nada como lo que usted ha comentado. Lo de las misiones, que todo el mundo las conocemos, me surge una pregunta. Salvando la distancia, ¿las misiones pueden ser reducciones? Es decir, las reducciones que se contemplan en Perú, en el Virreinato de Perú, las reducciones como tales, las que vienen recopiladas en la Ley de India, las reducciones jesuíticas, ¿pueden ser misiones como las que ha comentado usted? Es decir, pueden ser. Y después también, cuando usted ha hablado de Luis Jaume, que comentaba que, bueno, que él desplazó para que no hubiese posibles problemas con... pues también me ha hecho pensar mucho, porque también en la recopilación de la Ley de India, pues lo que se decía es que los pueblos de los indígenas no tenían que estar cerca de donde estaban los españoles. Y yo pensaba que era más un sistema de control que realmente un sistema de protección. Y me di cuenta que no, que es un sistema de protección tanto que le costó la vida a este señor. Esa es la segunda reflexión. Y la tercera reflexión, que también que nunca pues había reparado yo en ella, cuando habla de los ranchos y de prácticamente del sistema esclavista, pues me ha recordado también a las encomiendas iniciales. Por tanto, y también a la desamortización que se dio aquí en la península. Ha habido un recorrido desde el punto de vista del sistema de propiedad y del sistema de trato del capital humano que los Borbones pues repicaron prácticamente el periodo de los Austrias. Por tanto, misiones pueden ser reducciones
Segundo, efectivamente, pues el desplazamiento un poquito más allá, pues es más de protección que de sometimiento. Y después los ranchos. Los ranchos se asemejan también un poquito a las encomiendas iniciales. Y muchas gracias. La verdad que me he puesto nervioso porque mi cabeza ha empezado a bullir con todas estas cosas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Me alegro que haya producido esa reacción, ¿no? Sí, sí. Yo debo de confesar claramente que no estoy muy familiarizado con el tema de las reducciones. Intuyo que fueron semejantes a las misiones. Y para comentar... Mañana hablamos de eso. Pues tendré que venir. Bueno, pero para comentar el tema de las misiones, ahora cuando el fraile que fue mártir ahí en San Diego, ha pasado a ser santo directamente. Pero a Fray Junípero Serra el camino le es más difícil. Ahora ya no hay que demostrar, ya no hay que demostrar milagros como antes. Y la Iglesia Católica lo está haciendo santo, con la oposición de grupos indígenas. Con la oposición de grupos indígenas que se han manifestado. Bueno, son una docena, diciendo que Fray Junípero no era santo, sino que era el diablo, por el régimen que existía en las misiones. Ya hemos visto que eso podía asemejarse a las reducciones en concreto, ¿no? Que ya hemos visto que uno de los frailes decía que había que imponer la fuerza. Entonces, en realidad, claro, y que los indios amaban la playa, el monte y tal, eran gente cazadores recolectores, era gente libre que corría por los montes, ¿no? Hacerles estar en la misión. Claro, cuando todo funcionaba bien, había buenas cosechas, se adaptaban a ese régimen que había de 6 horas de trabajo. 6 horas de trabajo era lo que había que hacer en las misiones, ¿no? Y aprender pues, los oficios correspondientes. Pero cuando las cosas iban mal y si se llegaba a pasar hambre o algo así, los indios se iban. Entonces, los mantenían en la misión. Están hablando de fuerza y se les castigaba con azotes. ¿Era esto una barbaridad? Pues que los campesinos en España no estaban mucho mejor. Era lo que se llevaba en la época, ¿no? Entonces, otra de las cosas que se acusaba a los misioneros fue de la caída de población. ¿Por qué? Pues porque a las indias jóvenes se las tenía en un cierto lugar y a los hombres se los tenían otros. O sea, incluso los matrimonios no se podían acostar todos los días. Entonces, claro, dicen, bajó la población porque hasta que no estaban casados y por lo visto, pues a las indias había que cortejarlas al sistema español. Había su caballa con unas rejas y a través de las rejas pues se establecía el noviazgo, ¿no? Entonces, claro, todo esto está enjuiciado con ojos de hoy en día, lo cual, es de una ignorancia supina, porque entonces no es que se maltratara a los indios, sino que se trataba como se trataba a la mayor parte de los españoles. Y bueno, ya digo que hay esas dijéramos, manifestaciones en contra, y tampoco las epidemias no fueron una cosa provocada ni intencionada contra los indios. Es más, las misiones, como hemos visto, protegieron a los indios. Protegieron a los indios y fue una forma de llevarlos a la cultura, una cultura que fue hacerlos evolucionar 2000 años. En un principio se pretendía que fueran 10 años, pero luego se vio que la adaptación de cazadores recolectores a la sociedad de la época del siglo XVIII llevaba más tiempo. ¿Y los ranchos encomiendas? Bueno, sí, muy parecido. O sea, ahí terminaron trabajando en plan de prácticamente esclavitud. O sea, eran los grandes señores. Pero cuidado, los terratenientes de España, aquí tenían los campesinos de una forma muy semejante. O sea, vamos a ver, dicen que el derecho de pernada existió aquí en España, aunque fuera ilegal. Ahora, un momento. Hay una cosa, Jorge, verás, cuando estabas hablando me ha sorprendido mucho, porque cuando yo estuve en toda la zona de Nuevo México, en la expedición del 2000, tuve mucho relación con los indios pueblo.
Hombre, Nuevo México sí que tiene, digamos, que una potencialidad hispana mucho mayor, incluso un orgullo hispano, gente como Eduardo Romero, el embajador que estuvo aquí, o Bill Richardson, que fue tal, hacían profesión continua. Pero hubo una cosa que me sorprendió, que me contaron los indígenas, los indios pueblos en concreto, que están bastante bien y pedían a la administración española en tiempos que se les mandara libros en español. Pero lo que más me impactó fue cómo habían conseguido las tierras, me lo contaron los indios de San Felipe Pueblo. Claro, la propiedad es un elemento en Estados Unidos sagrado. Ellos lo que pusieron fueron las cédulas de propiedad de Carlos III. Alguno de esos elementos, claro, tú me has dicho aquí que hay un momento determinado que no los consideran ciudadanos, que les quitan la ciudadanía y les quitan, por tanto, el derecho a eso. ¿Ha habido algún elemento de carácter jurídico ahí en California que a través de esto, de reclamar los indígenas la propiedad, o no se ha dado como en Nuevo México? Bueno, en California lo que ocurrió fue un exterminio prácticamente. Hemos visto que es el 1% de la población. No tengo noticias de esto, sí las tengo en Nuevo México. En Nuevo México la colonización española empezó bastante antes. Y aquello llegó a ser una teocracia, o sea, eran los frailes los que mandaban. Y hoy en día, cuando se les pregunta a los hispanos de Estados Unidos de dónde proceden, si de México, hasta de Filipinas, de España y tal, hay unos que no marcan de dónde, porque dicen que son directamente españoles, y son los de Nuevo México. Que pueden ser muy morenitos, pero son españoles. ¿Por qué? Porque ellos alegan de que ahí México no entró, que se pasó, tuvieron una época sin gobierno prácticamente y pasaron de España a Estados Unidos. Y sí, cuando llegó la invasión también en Texas de los anglos, el famoso David Crockett y el Álamo y toda la historia, se robaron muchas tierras. Y sí, luego legalmente, como bien dices, ocurrió que al final el gobierno de Estados Unidos, yo estaba hablando de California primero como república, y ten en cuenta que las leyes son también distintas en distintos estados. Se reconoció y se ha reconocido la propiedad de las tierras gracias a esas células que se editaron en el tiempo de Carlos III. Nuevo México estaba mucho más desarrollado en esa época que California. California hemos visto que durante 150 años se ignoró totalmente California cuando ya se había explorado por mar, ¿no? Y simplemente se entró en California para evitar la entrada de rusos y la entrada de ingleses. Y ese fue el motivo principal de la colonización, pero luego ya los frailes se implicaron con él y realmente protegieron a los indios, ¿no? ¿Me preguntas por ahí? Hola, buenos días. Bueno, pues la pregunta va dirigida a Jorge, también un poquito a Chani. Has hablado del porcentaje elevado de hispanos, un 39% en California, 19% en todo el país, en Estados Unidos. Y de la lengua, ¿no? Bueno, el lenguaje es algo muy importante, se va perdiendo. Muchos de ellos ya no tienen la lengua española, ¿no? Pero aparte un poco yo quería ir al lenguaje, a cómo se llaman las cosas, ¿no? Porque a veces es importante a cómo llamamos a las cosas o a las personas o a los movimientos. Y ayer, Chani, recuerdo que hablaba pues, Hispanoamérica, ¿no? Hemos comentado, tú en ocasiones también te has referido a Hispanoamérica, yo también me refiero, hablo de Hispanoamérica, pero cada vez, no sé si influido por el mundo anglosajón o qué intención tiene, ¿no? Es decir, hace 25 años era más normal, ahora pues estamos asistiendo a que se dice Latinoamérica, se habla de latinos, se hacen los premios Grammys latinos, la música latina, la cultura latina. ¿Por qué creéis que ambos que se puede producir esto? Si hay alguna intención, porque bueno, porque hay un cambio radical en
en esto, ¿no? Yo, cuando era pequeño no existía tanto y ahora se habla del mundo latino, ya te digo, hasta establecer categorías de los premios de Grammy Música Latina, que son a los que cantan en español, ¿no? Que se le da a Enrique Iglesias o demás, ¿no? Pues un poquito en esa línea. Gracias. Sí, sí. Bueno, gracias. Vamos a ver. Como bien dice, antes era hispano. Ahora pasa a ser latino. Hispano porque básicamente quien colonizó América fueron portugueses y españoles. El tema latino, yo tengo una sospecha, yo también lo he estado pensando mucho, ellos mismos han terminado denominando latinos, es quizá esa cuestión de la inferioridad que sienten los mexicanos llegando como gente pobre, los inmigrantes llegando como gente pobre, y creo que ahí posiblemente metieron mano los italianos. La comunidad es muy, muy fuerte, muy potente en Estados Unidos. Y si se dice latino, les incluye a ellos, a los italianos, que tienen una comunidad muy fuerte. Dicho esto, bueno, el español se habla de formas distintas en Estados Unidos. O sea, en Nueva York se habla más bien el caribeño. En Chicago es como el promedio de la población latina en Estados Unidos, la tenemos en Chicago. Y bueno, sabemos bien que el caribeño, pues tenemos que tener en cuenta que la gente que llega a Estados Unidos, su educación no acostumbra a ser universitaria, llegan de pobres. Entonces, el vocabulario no está tan desarrollado como el que podemos tener aquí. Una cosa muy, muy curiosa es que a la alfombra le llaman la carpeta, the carpet. Y como eso, otros anglicismos que se van penetrando ahí, de alguna forma están creando otra lengua. En Miami es más bien cubano, en California mexicano, que tienen variaciones, ¿no? En Nuevo México, pues ya viene la lengua de antes, o sea, no son tanto inmigrantes, también hay mucho inmigrante. California mayoría es latina o hispana, en Nuevo México también. En el sur de la Florida también la mayoría es, y en grandes partes de Texas también la mayoría es hispana. Pero yo creo ahí, como he dicho, que tenemos una gran oportunidad en dignificar la lengua, sobre todo Instituto Cervantes, dar certificados de lengua. Yo tengo una experiencia ahí en Estados Unidos, proceso de selección, un chico universitario hispano, y que me contaba, mis padres hablaban entre ellos el español, y a mí me hablaban inglés. Me hablaban inglés porque querían que tendría yo más oportunidades. Bueno, esto ha pasado en España también, en Valencia en concreto. Hablaban valenciano y a los hijos hablaban en castellano porque tendrían más oportunidades con la lengua. Hay que demostrar que no, que hay más oportunidades si eres bilingüe y si mantienes tu lengua. Yo creo que es uno de los trabajos que hay que hacer. Pues este chico en concreto se vino a estudiar a Toledo para recuperar la lengua, para recuperar sus raíces. Yo creo que ahí hay una gran oportunidad, ¿no? Así como aquí el Instituto Británico, el americano, emiten certificados, estoy seguro que el Instituto Cervantes también lo hace, pero dignificar eso. Dignificar el hecho de tener muchas oportunidades si hablas las dos lenguas. Hay cantidad de medios hispanos. O sea, muchos de mis amigos eran de agencias hispanas de publicidad en California. Entonces, yo creo que hay una oportunidad en que esas cadenas, también por su propio interés, por el interés de México, por el interés de España, se dediquen a promover que no pierdas tu lengua, sácate un certificado en el Instituto Cervantes o donde sea, porque eso te va a valer en la vida. Ahí tenemos una gran oportunidad. Dos anécdotas. Una en Nuevo México, en Albuquerque, o en Santa Fe, no lo recuerdo muy bien. A mí me gusta subirme para ver a la gente y para subir a un autobús. Los autobuses habitualmente no los... Es de la gente humilde. En Estados Unidos, por lo que yo veo en Nuevo México, no suben a esos autobuses. Y eran fundamentalmente todos chicanos o de Nuevo México, ¿no? Y entonces
yo pregunté la hora, porque además no llevaba reloj y pregunté la hora. Entonces, claro, ellos me miraban a mí y yo no tengo precisamente pinta de chicano. Y entonces se quedaron así porque yo estaba hablando en español, como hablaban todos ellos. Y entonces dice la hora y uno intentó responderme en inglés. Dije, no, si en español. ¿Pero qué habla usted? Digo, español. Digo, de España. Y entonces una señora dice, eso es Europa. Dice, entonces en Europa se habla español. Claro, claro. Quiero decir que, y le dijeron orgullosamente al conductor del autobús, que era un WAPS, en Europa, señor, se habla español. Como una cosa. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones lo que se ha perdido quizás sea esa conexión con que Europa es España en determinados sitios. Eso hubo un momento en que íbamos avanzando de una manera espectacular y muy buena, que fue los mejores momentos que ha habido España, que fue el final del siglo XX. O sea, el gran prestigio de España en todo lo que fue Hispanoamérica, incluso de nuestros propios gobernantes, de la figura incluso del rey Juan Carlos. Aquello hizo que en un momento determinado se pusiera en valor como España como potencia, además, cuando nos convertimos en los segundos inversores. Te llamaban de todo, sí, pero resulta que ibas por Buenos Aires y se notaba que eso se ha perdido, ha habido un retroceso. Pero luego me he dado cuenta de otra cosa, Utah. Por una razón extrañísima, mis novelas prehistóricas son muy conocidas en Utah. Yo no entendía por qué. Utah es de los mormones, como saben, y tienen dos grandes universidades, que es la Joe Smith y la Brigham Young, una en Salt Lake City y la otra en Provo. Y entonces resulta que como saben que los mormones tienen que ir todos a hacer incluso vienen aquí, con muy poco éxito, porque claro, a la gente le da un poco igual, pero encima los mormones son muy raros en su religión y en todo eso, y aparte cada vez menos interesante, puesto que no les dejan ni beber nada, ni fumar, ni nada, y la poligamia, que podía tener un cierto atractivo, la han abolido. Entonces yo le digo, es que claro, sí, ya lo sé que no del todo, pero digo, pues es que vaya, estáis perdiendo mucha clientela. Pero curiosamente, ¿por qué? Porque decían que yo escribía un castellano muy rico o muy anterior, y era para que sus universitarios, porque sus misiones esencialmente las hacen en Hispanoamérica, en Sudamérica, y entonces tienen que hablar español. Pero ahí me sorprendió una cosa. En la universidad están haciendo unos trabajos impresionantes sobre el pasado hispano de Utah. Y intentando conseguir todo tipo de documentación desde Carlos I, etcétera, como una reivindicación por parte de los mormones de ese pasado hispano. Me sorprendió muchísimo, porque lo que vi en esa búsqueda de documentación de entonces, había como una especie de cosa de poner de alguna manera las bases de lo que era su propio territorio, donde un montón de poblaciones tienen nombres. Por ejemplo, yo me hice todos los cañones. Me pagaron con unos viajes. ¿Qué sucede? Todos nosotros creemos que el río, o sea, que el Gran Río Colorado y el Gran Cañón y esos grandes cañones están todos más abajo. No, están en Utah y se llaman con nombres españoles. Pero lo mismo, fue una colonización muy, muy tardía, y por tanto solo quedan los nombres, no queda el otro. Pero lo que sí me di cuenta es que ahora quienes estaban aprendiendo español eran ellos, eran los gringos. O sea, ¿por qué? Porque tienen que hablar español. Eso se empieza a detectar en el mundo de las ciudades, de que los WAPs empiecen a aprender español. Bueno, yo creo que en general no. Pero es que los mormones son muy particulares. Sí. Son muy particulares. A mí me apuntaron y si tienen razón, que sepáis
Que yo estoy salvado. Felicidades, felicidades. ¿Por qué buscan los mormones toda esa documentación? Y se vienen a España, se han venido a España y han ido a todas las iglesias a coger los nombres de los antepasados que están ahí. Porque, y vamos, si queréis conocer vuestro árbol genealógico, tendréis que ir a los mormones. Y en concreto a un conocido mío que trabajó para mí en California, John DeJong, que vive en Nueva York ahora, que es de alguna forma el jefe de todo ese tipo de documentación. Ellos creen que pueden salvar, que pueden convertir a los muertos. Entonces, esa labor es para la conversión a su fe de los fallecidos ya. Entonces, son buenísimos en cuestión genealógica, o sea, lo han estado estudiando y buscan los documentos, buscan quién estaba ahí, buscan tal, o sea, nuestros antepasados los conocen ellos mucho más que nosotros. Sí, sí. Y la cuestión de las misiones es sorprendente con ellos, o sea, ellos se pasan, los mormones de verdad, los que pagan el 10% de su sueldo a la iglesia, ellos, vamos, de chicos, de pequeños, pues lavan coches, cortan el césped, los setos y tal, para ganar dinero, para pagarse la misión. Entonces se la pagan ellos, cuando la iglesia mormona es riquísima, 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 riquísima. Y la cuestión de las lenguas es esa, se van a pasar 2 años de misión. Entonces, por lo visto han encontrado, pero en todo el mundo, pero han encontrado una buena cantera en Latinoamérica. Entonces su propósito es eso, es el de convertir. Y aparte de eso, cuidado, que hay mormones ortodoxos que tienen más de una mujer. Y yo conozco el caso de una mujer mormona dando clase en la universidad, tratando de convencer a las mujeres que vivir en poligamia con un solo hombre era bueno para las mujeres, porque mientras una se quedaba cuidando de los niños, las otras eran libres para trabajar. ¿Lo podéis creer? En el año 80 y pico, bueno, yo traté mucho con mormones y me pasaría a otra conferencia solo hablando con ellos. Hay una última pregunta. Sí, sí. Yo deseo que nos expliques, si puedes, en el verano de 1993, aquí en la Complutense, hubo un curso de los indios Pueblo. Y cuando ellos vinieron, demostraron un gran cariño por España. Venían encantadísimos de que los españoles hubieran estado allí. Y un gran orgullo, y conservaban la lengua. En el curso vinieron vestidos de indios, con todo el atrezo y con vestidos. Y yo te preguntaría, posteriormente, creo que ha habido una reacción negativa contra España. Es si tenías alguna información sobre ello. Porque de aquel curso yo saqué una conclusión de que nos querían y que nos estimaban, de que hubiéramos estado allí. Bueno, yo creo que Chani sabe más que yo sobre eso, pero voy a decir que ellos, España, las misiones en Nuevo México empezaron bastante antes. Hay un libro fenomenal sobre eso titulado Cuando Cristo llegó, las madres del maíz se fueron, en que habla básicamente de las culturas indígenas y la colonización de Nuevo México. Ahí se estableció, mandaron realmente los misioneros, por encima de los militares. Entonces fue una colonización benévola, pero también, lógicamente, dura. Y como bien decía Chani, ahí se consideran españoles directamente. O sea, las preguntas y dice español. Igual no habla español, pero son sus antecesores, porque realmente México no estuvo. Pasó prácticamente de España y ellos se declaran españoles, pero no españoles de España, españoles, punto. Y creo, bueno, desde luego, todo lo que está surgiendo ahora es populismo básicamente, ¿no? O sea, como desde luego nuestra colonización causó muchas injusticias en ciertos lugares. La gente que iba, pues básicamente eran aventureros, ¿no? Iban también a vivir mejor que aquí.
Entonces, incluso en las misiones, quienes trabajaban eran los indios. Es así. Pero bueno, es un proceso de civilización. Nosotros aquí, cuando vinieron los romanos, no trabajaban los romanos. O sea, trabajamos nosotros y nos pasaron su cultura, ¿no? Yo creo que es todo eso lo que hay que reivindicar, que nuestra colonización fue benévola a través de las misiones, cuando la colonización anglo fue depredadora con la población. Y eso es lo que agradecen. Este señor que he comentado yo, el descendiente de Jerónimo Borrego, se dedica, él es de Tejano, es historiador, se dedica a reivindicar eso. Yo creo que hay que fomentarlo y poner las cosas en su contexto, siglo XVIII al siglo XVIII. Y los indios en América, por parte de los españoles, no estaban mucho más maltratados que lo que pudieran ser los campesinos en España. Era la época y no se puede juzgar entonces según los parámetros de hoy en día. Pero Chani tendrá más, ¿no? Sí, bueno, simplemente lo que son los indios pueblos tienen una situación vital bastante buena, precisamente por la recuperación de gran parte de sus tierras, y una anécdota muy divertida: tienen todos los casinos de Nuevo México. Pero hay una cosa, tienen una ley: solo despluman a los blancos. Los indios no pueden entrar a jugar. Y me parece que es muy astutamente puesta. Y yo se lo decía, digo, sois muy listos. O sea, no, solo desplumamos a los blancos en los casinos. En ese segmento y en esos segmentos no. El populismo este que ha aparecido, por ejemplo, de tirar la estatua de Oñate, todo eso tiene que ver también con otro elemento. Ese populismo tiene ya un carácter más de clase o fundamentalmente de propio populismo y toda esta mezcolanza, y te aparece el líder indígena de una comunidad inexistente. Pues tú sabes que estos lideratos que te aparecen como para los periódicos, etcétera, no tienen el peso que tienen las poblaciones, en el caso de Nuevo México, que son poblaciones indígenas y de mucho territorio y de bastante población. Yo no he visto población mayor que esa, y posiblemente la de los navajos, que son también bastante. Los pueblos es posiblemente la población indígena de todo Estados Unidos más numerosa, pero es que ellos se consideran de Nuevo México españoles, y entonces posiblemente a la hora de ponerles eso, lo que tú dices, un tío de los indios pueblos de San Felipe, si le preguntan, no va a decir que es latino, aparte le va a sonar a chino, ¿no? Yo creo que tiene que ver también mucho con el prestigio de España. Tú estás hablando continuamente del Cervantes. Yo de verdad creo que ese es el camino. Si volvemos a convertir al Cervantes en vamos a ver, somos una lengua potentísima. Los de Goethe tienen y ponen ahí muchos más recursos que ponemos nosotros en el Cervantes. Y a mí me parece que si hay un prestigio internacional de España creciente, de sus instituciones, de la propia corona y de lo que es nuestra potencia como potencia europea, eso coayuda muchísimo. Yo la verdad es que, por un lado, no quiero entrar en la melancolía. A veces creo que ha habido elementos negativos en estos últimos años, pero yo lo que vi también en aquel final de los años del siglo XX era que en cuanto hay una oportunidad, si se aprovecha bien, porque hay un elemento, la huella está, y además la pujanza de la lengua es cada vez mayor, y eso yo creo que se va a notar. Y yo confío mucho en el sur de Estados Unidos, porque puede ser por donde venga. Vamos a seguir hablando de todo esto. Vamos a hacer una cosa, un cuarto de hora, pero ni un minuto más.